Debe ser una maravilla para usted como, después de haber sufrido 5 naufragios y peligros inauditos, pude nuevamente tentar la suerte y arriesgarme a nuevos problemas. Incluso yo mismo me sorprendo cuando miro hacia atrás, pero evidentemente estaba destinado a vagar, y después de un año de reposo me preparé para emprender un 6º viaje, a pesar de las súplicas de mis amigos y familiares, quienes hicieron todo lo posible para mantenerme en casa. En lugar de ir por el Golfo Pérsico, viajé una considerable distancia por tierra, y finalmente embarqué desde un puerto indio lejano con un capitán que tenía la intención de hacer un largo viaje. Y verdaderamente lo hizo, pues nos topamos con un clima tempestuoso que nos desvió completamente de nuestra ruta. De manera que durante muchos días ni el capitán ni el piloto sabían dónde estábamos ni hacia dónde íbamos. Cuando finalmente descubrieron nuestra posición, no tuvimos mucho motivo para alegrarnos, porque el capitán, arrojando su turbante sobre la cubierta y desgarrándose la barba, declaró que estábamos en el lugar más peligroso de todo el vasto mar y habíamos sido atrapados por una corriente que en ese momento nos barría hacia la destrucción. Era demasiado cierto. A pesar de todo lo que los marineros pudieron hacer, fuimos llevados con rapidez espantosa hacia el pie de una montaña que se elevaba directamente del mar, y nuestro barco se destrozó contra las rocas en su base, no sin que antes hubiéramos logrado salir a la orilla, llevando con nosotros lo más preciado de nuestras posesiones. Cuando terminamos de hacer esto, el capitán nos dijo: «Ahora que estamos aquí, bien podríamos empezar a cavar nuestras tumbas de una vez, ya que de este lugar fatal nunca ha regresado un marinero náufrago». Este discurso nos desanimó mucho, y comenzamos a lamentarnos de nuestro triste destino. La montaña formaba el límite marítimo de una gran isla, y la estrecha franja de costa rocosa en la que estábamos estaba sembrada con los restos de 1000 valientes barcos, mientras que los huesos de los desafortunados marineros brillaban blancos bajo el sol, y nos estremecíamos al pensar en lo pronto que los nuestros se añadirían al montón. A nuestro alrededor también yacían enormes cantidades de las más valiosas mercancías, y los tesoros estaban amontonados en cada rincón de las rocas, pero todas esas cosas solo añadían a la desolación de la escena. Me pareció muy extraño que un río de agua clara y fresca, que brotaba de la montaña no lejos de donde estábamos, en lugar de fluir hacia el mar como generalmente hacen los ríos, se desviara bruscamente y desapareciera de la vista bajo un arco natural de roca. Y cuando fui a examinarlo más de cerca, descubrí que dentro de la cueva las paredes estaban cubiertas de diamantes, rubíes y masas de cristal, y el suelo estaba lleno de ámbar gris. Aquí, en esta desolada costa, nos abandonamos a nuestro destino, pues no había posibilidad de escalar la montaña, y si un barco hubiera aparecido, solo habría compartido nuestro destino. Lo primero que hizo nuestro capitán fue dividir equitativamente entre nosotros toda la comida que poseíamos, y entonces la duración de la vida de cada hombre dependía del tiempo que pudiera hacer durar su porción. Yo mismo podía vivir con muy poco. No obstante, para cuando había enterrado al último de mis compañeros, mi provisión de víveres era tan escasa que apenas creía que viviría lo suficiente como para cavar mi propia tumba, tarea que comencé mientras lamentaba amargamente la naturaleza errante que siempre me metía en tales apuros y pensaba anhelante en todo el confort y lujo que había dejado atrás. Pero afortunadamente para mí, la imaginación me llevó a ponerme una vez más junto al río, donde desaparecía en las profundidades de la caverna. Y mientras lo hacía, una idea me golpeó. Este río que se ocultaba bajo tierra indudablemente emergía de nuevo en algún lugar distante. ¿Por qué no construir una balsa y confiarme a sus aguas rápidas? Si perecía antes de volver a ver la luz del día, no estaría en peor situación de la que ya estaba, pues la muerte me miraba fijamente a la cara, mientras que siempre existía la posibilidad de que, como había nacido bajo una estrella afortunada, pudiera encontrarme a salvo y sano en alguna tierra deseable. Decidí en cualquier caso arriesgarme y rápidamente construí una sólida balsa de madera flotante con fuertes cuerdas, de las cuales había suficientes y de sobra esparcidas por la playa. Luego preparé muchos paquetes de rubíes, esmeraldas, cristal de roca, ámbar gris y objetos preciosos, y los aseguré sobre mi balsa, cuidando de mantener el equilibrio, y entonces me senté sobre ella, teniendo 2 pequeños remos que había fabricado, listos a mi alcance, y solté la cuerda que la mantenía atada a la orilla. Una vez en la corriente, mi balsa voló rápidamente bajo el oscuro arco, y me encontré en total oscuridad llevado suavemente por el río rápido. Continué así, como me pareció, durante muchas noches y días. En una ocasión, el canal se volvió tan estrecho que por poco no fui aplastado contra el techo rocoso,
y después de eso tomé la precaución de acostarme plano sobre mis valiosos fardos. Aunque solo comía lo absolutamente necesario para mantenerme vivo, llegó inevitablemente el momento en que, tras tragar mi último bocado de comida, comencé a preguntarme si finalmente iba a morir de hambre. Luego, agotado de ansiedad y fatiga, caí en un sueño profundo, y cuando volví a abrir los ojos, estaba nuevamente a la luz del día. Un hermoso país se extendía ante mí, y mi balsa, que estaba atada a la orilla del río, estaba rodeada por hombres de aspecto amigable. Me levanté y los saludé, y ellos me respondieron, pero no pude entender una palabra de su lengua. Sintiéndome completamente desconcertado por mi repentino regreso a la vida y a la luz, murmuré para mí mismo en árabe: «Cierra los ojos, y mientras duermes, el cielo cambiará tu fortuna del mal al bien». Entonces uno de los nativos que entendía esa lengua se adelantó diciendo: «Mi hermano, no te sorprendas de vernos. Esta es nuestra tierra, y cuando vinimos a buscar agua del río, notamos tu balsa flotando en él, y uno de nosotros nadó y te trajo a la orilla. Hemos esperado tu despertar. Cuéntanos ahora de dónde vienes y hacia dónde ibas por ese camino peligroso». Respondí que nada me complacería más que contarles, pero que estaba muerto de hambre y preferiría comer algo primero. Pronto se me proporcionó todo lo que necesitaba, y habiendo saciado mi hambre, les conté fielmente todo lo que me había sucedido. Se quedaron maravillados con mi relato cuando se les fue interpretado, y dijeron que aventuras tan sorprendentes debían relatarse a su rey solo por el hombre a quien le habían ocurrido. Así que al conseguir un caballo, me montaron en él, y partimos, seguidos por varios hombres fuertes que llevaban mi balsa tal como estaba sobre sus hombros. De este modo marchamos hacia la ciudad de Serendip, donde los nativos me presentaron a su rey, a quien saludé a la manera india, postrándome a sus pies y besando el suelo. Pero el monarca me ordenó levantarme y sentarme a su lado, preguntándome primero cuál era mi nombre. «Soy Simbad», respondí, «a quien los hombres llaman el marino, porque he navegado mucho por muchos mares». «¿Y cómo has llegado hasta aquí?», preguntó el rey. Conté mi historia sin ocultar nada, y su sorpresa y deleite fueron tan grandes que ordenó que mis aventuras fueran escritas con letras de oro y conservadas en los archivos de su reino. Enseguida trajeron mi balsa y abrieron los fardos en su presencia, y el rey declaró que en todo su tesoro no había rubíes y esmeraldas como los que yacían en grandes montones ante él. Al ver que los miraba con interés, me atreví a decir que yo mismo y todo lo que tenía estábamos a su disposición, pero él me respondió sonriendo: «No, Simbad, Dios no quiera que yo codicie tus riquezas. Más bien quiero añadir a ellas, porque deseo que no te vayas de mi reino sin algunas muestras de mi buena voluntad». Entonces ordenó a sus oficiales que me proporcionaran un alojamiento adecuado a mi cargo y envió esclavos para atenderme y llevar mi balsa y mis fardos a mi nuevo lugar de residencia. Ustedes pueden imaginar que alabé su generosidad y le di las gracias sinceramente, y no dejé de presentarme diariamente en su sala de audiencias. El resto del tiempo me entretenía viendo todo lo que era más digno de atención en la ciudad. La isla de Serendip está situada en el Ecuador, y los días y las noches allí tienen la misma duración. La ciudad principal se encuentra al final de un hermoso valle, formado por la montaña más alta del mundo, que está en el centro de la isla. Tuve la curiosidad de ascender hasta su cumbre, pues este era el lugar al que Adán fue desterrado del paraíso. Aquí se encuentran rubíes y muchas cosas preciosas, y crecen abundantemente plantas raras, con árboles de cedro y palmas de coco. En la orilla del mar y en las desembocaduras de los ríos, los buzos buscan perlas, y en algunos valles los diamantes son abundantes. Después de muchos días, pedí al rey que me permitiera regresar a mi propio país, a lo cual accedió. Además me cargó de ricos regalos, y cuando fui a despedirme de él, me confió un obsequio real y una carta para el comandante de los creyentes, nuestro señor soberano, diciendo: «Te ruego que entregues esto al califa Harún al-Rashid y le asegures de mi amistad». Acepté la responsabilidad respetuosamente y pronto me embarqué en el navío que el propio rey había elegido para mí. La carta del rey estaba escrita en caracteres azules sobre una piel rara y preciosa de color amarillento, y estas eran sus palabras: «El rey de las Indias, ante quien caminan 1000 elefantes, que vive en un palacio cuyo techo brilla con 100.000 rubíes y cuya casa del tesoro contiene 20.000 coronas de diamantes, envía saludos al califa Harún al-Rashid. Aunque la ofrenda que te presentamos es indigna de tu atención, te rogamos que la aceptes como una muestra de la estima y amistad que te profesamos, y de la cual te enviamos gustosamente este símbolo,
y te pedimos un igual aprecio si nos consideras dignos de él. Adiós, hermano. El presente consistía en un jarrón tallado en un solo rubí, de 15 centímetros de alto y tan grueso como mi dedo. Este estaba lleno con las perlas más selectas, grandes y de forma y brillo perfectos. En segundo lugar, una enorme piel de serpiente, con escamas tan grandes como un sequí, que preservaría de enfermedades a aquellos que durmieran sobre ella. Luego, cantidades de madera de aloe, alcanfor y nueces de pistacho. Y finalmente, una hermosa esclava, cuyos ropajes brillaban con piedras preciosas. Después de un largo y próspero viaje, desembarcamos en Básora y me apresuré a llegar a Bagdad. Con la carta del rey me presenté en la puerta del palacio, seguido por la hermosa esclava y varios miembros de mi familia que llevaban los tesoros. Tan pronto como declaré mi misión, me condujeron a la presencia del califa, a quien después de haber hecho mi reverencia, entregué la carta y el regalo del rey. Cuando los hubo examinado, me preguntó si el príncipe de Serendip era realmente tan rico y poderoso como afirmaba ser. Comandante de los creyentes, respondí inclinándome humildemente ante él, puedo asegurar a su majestad que en ningún momento ha exagerado su riqueza y grandeza. Nada puede igualar la magnificencia de su palacio. Cuando sale al exterior, su trono se prepara sobre el lomo de un elefante, y a cada lado de él montan sus ministros, sus favoritos y cortesanos. En el cuello de su elefante se sienta un oficial, con una lanza dorada en su mano, y detrás de él se encuentra otro que lleva una columna de oro, en cuya cima hay una esmeralda tan larga como mi mano. 1000 hombres vestidos con telas doradas, montados sobre elefantes ricamente decorados, van delante de él, y a medida que avanza la procesión, el oficial que guía su elefante grita en voz alta: «He aquí al poderoso monarca, el sultán poderoso y valiente de las Indias, cuyo palacio está cubierto con 100.000 rubíes, que posee 20.000 coronas de diamantes. He aquí un monarca más grande que Salomón y Miralle en toda su gloria». Entonces el que está detrás del trono responde: «Este rey, tan grande y poderoso, debe morir, debe morir, debe morir». Y el primero retoma el canto nuevamente: «Toda alabanza a aquel que vive para siempre». Además, mi señor, en Serendip no se necesita juez, pues es al propio rey a quien acude su pueblo en busca de justicia. El califa quedó muy satisfecho con mi informe. Por la carta del rey, non dijo, juzgué que era un hombre sabio. Parece que es digno de su pueblo, y su pueblo de él. Diciendo esto me despidió con ricos presentes, y volví en paz a mi propia casa. Cuando Sinbad terminó de hablar, sus invitados se retiraron, habiendo recibido Hindbad primero 100 sequíes, pero todos regresaron al día siguiente para escuchar la historia del 7º viaje. Así comenzó Sinbad. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido de literatura universal. Da clic en el recuadro que aparece en la pantalla para continuar con el siguiente relato de Las 1001 noches, el 7º viaje de Sinbad el Marino.